¿Qué tal, querida audiencia de Product Talks? Mi nombre es Rogelio Santoyo, como ya me conocen ustedes bien, y el día de hoy estoy súper feliz porque tengo en el estudio a nadie más, perdón, que Ajax. Ajax es un gran amigo que hemos conocido en todo este ecosistema fintech, y pues Ajax, Jaime, Ajax te gusta que te digan, ¿verdad? Perdón hay dos nombres, pero Nada, sí. Ajax me encantó, la verdad. ¿Cómo estás, querido Ajax? Bienvenido a Product Talks. No, hombre, feliz de la invitación, muy complacido de este espacio. Y pues nada, a la orden. Buenísimo, pues equipo de Product Talk, yo les cuento que el día de hoy queremos conocer Easy for You, es el nombre de la consultoría que nos trae el querido Ajax, pero antes de entrar en materia, me gustaría conocerte más a ti, querido Ajax. ¿Cómo pudiéramos iniciar con esta historia de tu emprendimiento? Cuéntanos de ti, por favor. Sí, buenísimo. Pues mira, te platico. Mi historia empieza siendo, al final hablo de mi formación académica, pero empiezo por la historia de vida, ¿no? Trabajé más o menos 18 años en una banca de desarrollo. Ahí finalicé como encargado del control interno de Banobras, ¿no? Una banca de desarrollo. Un poco con el cambio de administración, nos mudamos hacia el Infonavit, por ahí, donde estuve a cargo de una parte de la recuperación de cartera. Ya sabes que el Infonavit presta como loco y no recupera tanto, pero bueno, pues ahí anduve. Pero resulta que terminé, antes de que empezara la pandemia, me salí del Infonavit y eso se puso bueno porque con la pandemia, pues sí, la imaginación debió crecer demasiado, ¿no? Entonces ahí hice una primera empresa que en su momento se llamaba You Work for You. Entonces ahí empecé digamos que atender. Yo siempre me volví muy bueno en temas de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Ese era como mi fuerte, ¿no? Entonces, cuando decides emprender, lo primero que te preguntas es ¿para qué soy bueno? ¿No? Y entonces ahí fue justo lo que hice, ¿no? ¿Para qué es donde tengo más músculo? Pues en la prevención del lavado de dinero, ¿no? Entonces ahí es donde empecé un poco a empujar y pues nada, empecé a tener un par de clientes hasta que se acercó conmigo un cliente muy particular que se llama Arcus, ¿no? Arcus tenía dos empresas, uno Arcus, que era un transmisor de dinero, que apenas lo acababan de conformar, y otra que se llamaba Regali, que era pues no era como tal un administrador de comisionistas, eso con el tiempo pasó, en su momento no, simplemente tenía ahí el bill payment que le llaman, ¿no? Entonces fue con ellos que empecé a trabajar muy duro, un poco enseñándoles cómo cumplir regulatoriamente hablando, ¿no? Con el tiempo, a Arcus empezamos a ayudarlo a que se conectara al SPEI. Era un reto porque hasta ese momento no había ningún transmisor que lo hubiera conseguido, ¿no? Había un antecedente que tenía ahí varios asegúnes que era STP, que se había conectado, pero era una SOFOM, ¿no? Y en este caso era un primer transmisor de dinero. Y pues nada, empezó la lucha regulatoria. Para ese tiempo, había que estudiar demasiado la regulación, es decir, las leyes que tienen que ver, lo que tiene que ver con el SPEI, con Banjico, con la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, que son las del transmisor de dinero, y propiamente sus disposiciones. Entonces me aventé todo eso para entender si realmente jalaba, ¿no? Digo, sí, omitiendo ahí algunas consultorías que nos decían, no, no vas a poder, no se puede. Y, yo, y entonces con un buen amigo, Íñigo Rumayor, y decíamos, no, sí, claro que sí se puede, ¿no? Entonces pues empezamos a trabajar y pues nada, finalmente lo conseguimos conectar el transmisor al SPEI. Claro, se volvió un parteaguas porque a partir de ese momento se materializó la compra de Arcus por parte de Mastercard. La primera compra que hace Mastercard en América Latina la hace con Arcus. Y pues de ahí nos invitan a formar parte de Mastercard pues para enseñarles a manejar este animal nuevo, ¿no? Sí. Y que justo pues ya empezábamos a subir bastantes clientes y empezamos los primeros retos que era la reventa del SPEI, ¿no? ¿Cómo se hace eso? Y con un transmisor, ¿no?
Entonces sí era todo un tema muy, muy raro, ¿no? Pero nada, con el tiempo, este logro hizo que también la regulación para el SPEI cambiara. Se generó una nueva ley que se llama, bueno, la Circular 14/2017 tuvo modificaciones. Entonces nos dijeron cómo se iba a revender el SPEI, pero bueno, eso ya pasó después. Pero digamos que a esa le llamaron la ley Arcus, ¿no? Porque derivado de lo que hicimos con Arcus, se cambió todo el ecosistema para los temas, para el tema SPEI, ¿no? Y nada, luego estando con Mastercard, un poco lo que hicimos fue, mucha gente empezaba a preguntarnos, oye, ¿cómo le hiciste? ¿Cómo le hiciste? ¿No? Ujú, Y entonces nosotros habíamos hecho un super hack, ¿no? Porque lo que hicimos después de eso fue evolucionar el transmisor de dinero a una IFPE. Es decir, no solamente envías operaciones, sino ahora también captas, ¿no? Entonces ya se volvió un animal cada vez más grande, ¿no? Entonces el hack fue, construimos un transmisor de dinero, lo conectamos al SPEI y de ahí lo evolucionamos a IFPE y así ya tienes una conexión directamente al SPEI y luego cuando nace la IFPE ya nace conectada al SPEI. Entonces ahí te ahorraste casi un año en ese proceso. Entonces, pues les encantó este modelo al ecosistema fintech y pues nada, empezaron a ver clientes como, no sé, Fintalk, ¿no? Docu, en fin, muchos de ellos que les interesaba que funcionara este modelo de esta manera, ¿no? Entonces ahí anduvimos platicándoles a todo el mundo lo que hacíamos y pues nada, con el tiempo, duramos muy poco en Mastercard y nos decidimos emprender ahora sí, porque había muchas entidades ahí que les interesaba. Y justo creamos una nueva empresa que se llamaba Lenum, letras y números. Y entonces ujú. creamos Lenum. Con Lenum empezamos a conectar al SPEI un chorro de clientes, ¿no? Algo, no, perdón, Club, Didi, no sé, casi teníamos 15 entidades, las más importantes conectándolas al SPEI, ¿no? Hablando de Wow. fintech, ¿no? Entonces, digamos, eso fue lo que detonó este emprendimiento. Luego, propiamente Íñigo, pues traía esa idea de volver a hacer su Arcus, ¿no? Ujú. Sí. Y de mi lado, pues a mí me gustaba esto de la consultoría, y entonces, pues ahí nos separamos, ¿no? Cada quien, digo, somos grandes amigos, ¿no? Nunca hubo un malentendido, simplemente sentía la necesidad de hacer propiamente lo que yo sé y en el caso de Íñigo, pues lo que él sabía y nos separamos, y entonces hice Easy for You. Easy for You básicamente es ahora lo que existe, ¿no? Digo, aquí hago una pausa por si tienes dudas y ya te No, platico qué hacemos buenísimo. de este lado. Totalmente. Mira, estoy bien interesado porque todas estas empresas que has mencionado las conozco y no sabía quién estaba detrás de todas estas integraciones y me hace muy feliz conocerte, Ajax, porque pues el usuario que reconoce un Albo, por ejemplo, que Albo cuando nació, a lo mejor no todos lo recordarán, pues fueron de las primeras fintech, ¿no? Que empezaban a captar incluso junto con Klarna, que ahorita Klarna se volvió un monstruo, pero antes de eso, Ujú, antes de seguir vaciando mi admiración por lo que has escrito, Ajax, quisiera preguntarte, o sea, de todo este recorrido que tú nos has mencionado, y ujú, tomando en cuenta que tenemos dos audiencias principalmente acá en Proctox. Las empresas que evidentemente ahorita vamos a abrir la puerta para que te contacten y sigan estos casos de éxito y puedan incorporar esta ruta tecnológica que tú nos has planteado y que ha funcionado. Y los emprendedores, que me parece un sector bastante interesante, en donde me gustaría tú nos pudieras dar un consejo. Me queda claro que tú tienes una amplia experiencia laboral y antes de emprender, pues evidentemente encontraste en qué eras bueno, ¿no? En dónde te habías especializado y en ese momento dijiste, oye, pues quiero romperla, ya estoy trabajando como con entes grandes, pero quiero hacerlo por mi lado. Entonces, mi pregunta es, ¿qué consejo le darías tú a todos estos emprendedores que están en este camino de buscar cuál es el producto que va a cambiar el mundo, el producto que va a mejorar la vida de los usuarios? ¿Cuál sería digamos, esta propuesta que tú harías a alguien que está apenas en ese camino de todavía
trabajo para una empresa, pero no sé todavía si soy muy bueno en esto, o bien tengo que aprender más. ¿Cómo fue para ti para que decidieras en ese momento decir, ok, hasta aquí dejo de estar en una industria donde tengo un sueldo, donde tengo una certeza, ¿no? Porque en algún momento nos sentimos muy tranquilos trabajando para alguien, pero ese momento de decir, basta hasta aquí, ¿cuál fue para ti? Bueno, para mí en principio es tener algo que sea mío, ¿no? Finalmente, había leído un poco algún libro el apellido es Taleb, se llamaba, ahorita recuerdo el nombre, eh, pero hablaba de lo inconstante que es la continuidad, ¿no? Este, el cisne negro se llama el libro. El cisne negro porque justo la gente no sabía que había cisnes negros hasta que se descubrió Australia, ¿no? Entonces, las cosas van ocurriendo de pronto sin saber cómo o cómo se da, ¿no? Entonces, una de las razones que me da es que en una empresa cuando estás trabajando y das todo tu esfuerzo, de pronto te vuelves prescindible y simplemente te vas y no te avisan cómo, simplemente te vas, no conoces las razones de fondo y tampoco le puedes exigir que te queden porque ya no te quieren, ¿no? Entonces, la única forma de evitar ese problema es que tengas algo tuyo, ¿no? Eso, para empezar, a veces no es sencillo entender esa parte, penosamente la entiendes cuando ya estás fuera, ¿no? Entonces es cuando realmente dices, no, pues yo lo voy a construir lo mío, ¿no? Entonces creo que ahí lo que hay que hacer es como adelantarse a esa parte. Por ejemplo, yo empiezo antes de la pandemia. Cuando termina la pandemia, yo ya tengo algo. Mucha gente cuando termina la pandemia se quedó sin nada, ¿no? Entonces como que de alguna manera le gané a ese tiempo, ¿no? A la pandemia. Y luego dices, ¿qué es lo que puedo hacer? ¿Realmente en qué soy bueno, no? Entonces, uno piensa que es medio bueno para nada cuando trabaja para una empresa, porque dices, no, y yo había trabajado 18 años en el gobierno federal, ¿no? Entonces, como que el daño también era mucho más profundo, ¿no? Entonces, yo había hecho algunas cosas interesantes en prevención de lavado de dinero, pero tampoco yo me sentía como que era muy bueno, ¿no? Pero sí era lo que más dominaba, ¿no? Entonces, lo que dije es, no busqué encontrar el hilo negro o inventar el agua tibia, dijeran por ahí. Simplemente quise ser muy bueno en lo que hacía, ¿no? Es decir, lo que ya hacía, solamente perfeccionarlo. Con el tiempo, esa metodología hizo que en verdad las cosas cambiaran. Es decir, cuando ya controlé el transmisor de dinero y sabía qué tenía que hacer, venía la parte del SPEI. Y entonces empezamos a controlar la regulación, a tal punto que la gente o las consultorías que nos decían qué se podía y qué no se podía, yo ya les podía decir que se equivocaban, porque yo en verdad ya entendía. No descubrí nada nuevo, solamente entendí bien la regulación, solamente me desvelaba leyendo y leyendo hasta que la controlaba mejor que todos, ¿no? Y con el tiempo, esa agudeza que te da el entender bien la regulación te hace tener un ojo muy claro para decir, se equivoca, sí, bien, mal, ¿no? Y entonces te vuelves bueno en una sola cosa y eso obviamente te va dando pie a otras cosas. Entonces el consejo sería, en lo que haces, vuélvete el mejor. No es como que sea el mejor barrendero, no, pues hay que ser como con propósito, ¿no? Y no es que la barrida no sea buena, pero evidentemente en el negocio donde tú estés, hazlo muy bien, véndelo bien, eh, trabaja con dignidad, ¿sí? No vendas no malbarates tu trabajo, porque entonces, pues generas desconfianza del otro lado y justo tú tienes una gran desconfianza. Y aparte, cuando empiezas a ofrecer el servicio, hasta estás desmotivado. Entonces, creo que si tienes el entendimiento de cuánto cuestas en el mercado y das un servicio de gran calidad, eso te va ayudando que cada vez ofrezcas mejor calidad y puedas negociar mejor con los costos, con los precios, perdón. Entonces, básicamente ese sería el consejo que yo le daría a todos los que están empezando con este emprendedurismo, ¿no? Buenísimo, querido Alex. Sí, creo que es algo que también en algunos podcasts que han estado por acá en Product Talks, el tema de especializarte y estudiar es algo que constantemente he visto, ¿no? Y me parece muy interesante, sobre todo porque en temas de regulación, a diferencia de en otros temas, pues si bien las escuelas te dan como las bases,
cursos, diplomados, maestrías, etcétera. El tema de la regulación es un punto aparte, ¿no? Que si no eres abogado y tienes como que esa facilidad, difícilmente tú puedes como tecnológico, porque yo entiendo aquí esta dualidad que tú tienes, que es ese valor realmente, alguien que sabe tecnología y que entiende de todo el tema de cumplimiento y es algo que te potencializa, ¿no? Entonces, me hace muchísimo sentido y me gustaría ahora entrar de lleno a Easy for You. Aquí, en esta etapa de la empresa que tú tienes actualmente, qué es lo que viene para Easy for You? Nos has contado evidentemente cómo ya dominas totalmente el tema, ¿no? De la incorporación a todo el tema del SPAY, ¿no? Y todo el tema de compliance para ti está súper claro. ¿Qué es lo que viene ahora? ¿Quiénes son los que te pueden buscar desde este momento? ¿Estás buscando, no sé, clientes, proveedores, inversionistas? Qué es lo que viene para Easy for You, querido Ajax? Pues mira, en el camino me toca participar en la creación de Arcus como IFPE, ¿no? Este, pero de manera com- eh, como un trabajo completo de principio a fin, me toca crear FincoPay, que con el tiempo la marca se llama Monato. Pero bueno, FincoPay es lo que se hace, nos toca participar obviamente en la conexión, que esto obviamente el founder es Íñigo Rumayor, pero ahí me toca hacer el proyecto de principio a fin de la IFPE, ¿no? Lo que nos da una robustez importante y credibilidad en el mercado, ¿no? Eso lo conseguimos en este año, en el primer, creo que fue en el primero o en el segundo Q de este año. Eso, pues, básicamente viene a dejar claro ya lo que tenemos o la capacidad que tenemos, ¿no? En este trimestre, en este último trimestre, vamos a tener una segunda autorización. Ya nada más la estamos esperando de otra IFPE y hemos tenido algunas 6, 7 autorizaciones de transmisores, 6, 7 autorizaciones de SOFOMES. Trabajamos en un proyecto de una SOFIPO que esperamos que el próximo año tengamos ya el licenciamiento. Y finalmente, digo, aquí lo que hacemos es crear las entidades. Pero esa es una pequeña parte de lo que nosotros hacemos. Crear las entidades es parte de lo que hacemos en general. Es decir, ayudamos a entidades como Sofomes a hacer el compliance, cómo cumplir con la regulación, con Conducef, con la CNBB. Pero también con todo este entendimiento que tenemos de la regulación, los ayudamos a poner rieles de pago, ¿no? Porque también podemos generar un adquirente o hacer un emisor. Es decir, podemos hacer un pomelo, haz de cuenta, ¿no? Podemos ayudar o podemos poner los rieles o podemos ponerle alguien que le provea un SPAY, ¿no? Imagínate una plataforma escolar, por ejemplo, ¿no? Oye, ¿cómo voy a cobrar? Entonces lo juntamos con los que les puedan ayudar a ponerle un terminal punto de venta, digo, un soft para tarjetas, que, que paguen por SPAY, lo que quieran, o que ellos se vuelven una IFPE si a lo mejor creen que ahí está el negocio porque tiene un mercado gigante, ¿no? Una SOFOM, por ejemplo, a lo mejor quiere un onboarding digital, ¿no? Y entonces nosotros los ayudamos a construir todo eso regulatoriamente, ¿no? Hasta hace poco solamente les ayudamos de manera regulatoria porque con base en estas necesidades empezamos a tener un brazo ya tecnológico. Generamos una fábrica de software donde ahí ya hacemos yo le quiero llamar un infrastructure as a service, ¿no? ¿Qué Okay. quieres? Ya está hecho. No, o sea, para mí el reto ya no es conseguir la licencia, eso ya pasó, eso ya se demostró que lo podemos así hacer, ¿no? Para mí ahorita el reto es tardar menos que la última autorización del mercado, ¿no? Para mí es reducir los tiempos. El conseguirlo, eso ya quedó en el pasado. Para mí ahorita es reducir los tiempos, ¿no? Y eso tiene que ver con una estrategia integral, es decir, para una entidad regulada, estamos desarrollando toda la infraestructura tecnológica para que simplemente la pongas, ¿no? Y la autorización sea más rápida. Por ejemplo, para SPAY, ¿no? Una conexión al SPAY, ya tenemos toda la columna vertebral desde algo que se llama aplicativo SPAY hasta un core transaccional, ¿no? Entonces te conseguimos toda
te proveemos toda la infraestructura tecnológica para conectarte de manera mucho más rápida, ¿no? Es decir, y este proyecto, al menos la parte del aplicativo SPAY, hoy día ya lo tenemos. La otra parte del core transaccional, ese lo terminamos en este año, ¿no? ¿Qué es lo que viene para Easy4U? Hacer infrastructure as a service, hacer compliance y obviamente como parte de todo este ecosistema, pues cripto, ¿no? Que ahora empezamos a integrarnos con algunos partners tecnológicos en cripto, donde ahora los vamos a ayudar a incorporarse, a cumplir con esta LFPORPI, que es otra regulación, pero pues como ahí andamos, pues ya de pasadita, ¿no? Pero también los ayudamos a que el ecosistema cripto pueda hacer el ramp up a través de entidades de fiat, ¿no? O el ramp up, ¿no? Entonces cualquiera de las dos y dicen a lo mejor hacer un Bitso, por ejemplo. Nosotros podemos ayudarlos a hacer un Bitso o simplemente un exchange o simplemente quiere ser un OTC. O sea, todo eso nosotros lo podemos hacer ahora con estas sociedades que tenemos, con estos nuevos amigos que han confiado en nuestra capacidad y ahora tenemos un músculo muy grande, ¿no? Pensando en que es Easy for You Crypto, Easy for You Fiat, Easy for You Tech e Easy for You Cybersecurity, ¿no? Porque también podemos hacer pruebas de penetración para lo que requiere SPAY, ¿no? En fin, todo esto, porque finalmente es fintech, donde coexiste la finanza, la regulación y la tecnología, ¿no? Entonces, en estas partes es donde estamos metidos. Y obviamente, pues el perfil, el mío, digo, yo soy sociólogo de formación, te has de preguntar qué diablos hago acá, ¿verdad? Pero bueno, tuve que, actualmente tengo una maestría en Derecho de las Empresas, tengo una maestría en Finanzas Bursátiles y actualmente hago un doctorado en Derecho, ¿no? Entonces, y básicamente, pues, en este ecosistema tienes que evolucionar y tienes que estar al ritmo de lo que va buscando la regulación, ¿no? Entonces, pues nada, esto es lo que creo que viene para Easy4U, el no solamente conseguir entidades, sino conseguirlas en mejores tiempos para jugadores que ya llegan con la espada desenvainada, listos a penetrar en el mercado, porque México en verdad es una zona muy importante para América Latina y también para América del Norte, ¿no? Excelente. Oye, querido Ajax, me tocas un tema, a mí me gusta mucho esto de los pagos, yo estuve también un rato ahí trabajando en pagos y quisiera hacerte esta pregunta que hace poco también tuvimos al maestro, se pide alegrías. Has de ser muy codo, creo que es Sergio, estuvo aquí en el estudio y él igual estaba hablando sobre pagos. Y yo quisiera hacerte una consulta muy personal y un poco cómo ves la situación, porque al final todo lo que es fintech está muy de moda. El camino de cómo llevar digamos, estas finanzas a través de, digamos, de la regulación fintech y lo que permite, evidentemente es un camino de alguna manera más nuevo, más sencillo, me atrevo a decir que el bancario tradicional. He estado en proyectos de algunos bancos que no voy a decir aquí porque después me van a banear, pero en algún momento el banco tradicional cuando conoce fintech no es muy sencillo porque tiene una regulación diferente, porque están atados a distintos protocolos. Por ejemplo, el cloud en un banco difícilmente lo ven, o sea, cosas de esta índole. Y me ha tocado ver algunos proyectos, digo, seguramente tú recordarás a Vineo, por ejemplo. Vineo Sí, para mí como, fue uno de los casos donde fintech naciendo de un banco no fue posible, porque la metodología, porque la misma forma de pensar de los individuos que estaban en el proyecto eran muy tradicionales, el modelo de negocio lo querían ajustar a fintech, querer llevar al usuario a la sucursal en algún momento cuando en fintech es, o sea, mi pregunta va, ¿tú cómo pudieras discernir el futuro de la banca? ¿El banco naciendo con productos con filosofía fintech o fintech pura que en algún momento se va a convertir en un banco? Y esto, hablemos de un Nu, hablemos de un Clark que próximamente vamos a ver licencias bancarias, están creo que en proceso de llegar, pero el usuario final, ¿qué es lo que espera en los próximos años y cómo lo has vivido tú
para opinar sobre esto? O sea, fintech o banco, ¿quién es mejor y por qué? Yo creo que los dos son necesarios en el ecosistema. Mira, parto de la idea de Bineo y qué fue lo que pasó para que de ahí saquemos las ideas, ¿no? Yo creo que el error con Bineo fue no hacer un spin-off, ¿no? Es decir, las decisiones estaban centralizadas de Bineo, lo que lo volvía lento. Me toca a mí, cuando todavía estábamos haciendo, cuando fundamos Lenum, me toca a mí intentar ayudar a Bineo a que se conectara al SPEI, ¿no? La burocracia que había detrás de eso era terrible, ¿no? Entonces, nosotros ayudábamos a un par de unicornios que hay, en fin, los ayudamos a que se conectaran, eran muy grandes y obviamente, pero jamás eran tan lentos como Vimeo, ¿no? Entonces, creo que esa estrategia de separar totalmente a Vimeo, hacerlo independiente y que tomara sus propias decisiones fue lo que los mató, ¿no? Porque finalmente lo que podían obtener de Banorte, pues era a lo mejor una participación indirecta en la conexión del SPEI, pero jamás creo que la dependencia de tomar las decisiones de manera centrada. Y eso, para mí, creo que fue lo que lo mató. Ahora, lo que sigue. ¿Qué buscamos? ¿Qué es mejor, fintech o banco? Yo creo que ambas se vuelven muy necesarias, ¿no? Es decir, la parte fintech, de la mano de UX Design, ¿no? De la mano del cloud y de todo esto, pues nos muestra la rapidez con la que haces un onboarding casi en 5 minutos, ¿no? Por ahí unos amigos lanzaron un libro sobre los onboardings, ¿no? Lo que se tardan y cómo funcionan, mismo que me tuve que fumar. Este, y entonces has visto, creo que hoy vi en LinkedIn, vi hoy cómo han evolucionado las apps, ¿no? Donde Banco Azteca y Bancomer creo que llegan a la cabeza. Y en serio son muy buenas, por cierto. Conozco casi todas las plataformas y en verdad son muy buenas lo que ofrecen en la parte digital, ¿no? Incluso Bancomer. Pero forzosamente necesitas sucursales, no, sucursales para cierto tipo de trámites, para cierto tipo de cosas, ¿no? Entonces creo que sí, si bien este, la parte fintech nos ha solucionado bastante la vida, bastante. Sí se requiere un banco para otro tipo de funciones de la banca, ¿no? Entonces, yo creo que esto funciona como que se están correteando, ¿no? Como que en la medida que existe esta competencia sana, los bancos se van a volver mucho más ágiles, jamás como una fintech, pero sí los están picando para que vayan avanzando. Y por otro lado, los fintechs no se van eh, por la calle, por la libre, sino también deben de estar regulados. Entonces, digamos que de cierta manera se vuelven simbiontes, ¿no? No puede uno vivir sin el otro. Y en principio, ¿no? Porque este tiene SIAC y este no, ¿verdad? Pero bueno, es otra historia. Entonces, pero al final del día, yo sí creo que es sano que exista la banca tradicional y que exista las fintechs. Creo que es muy sano que existan y que sigan haciendo esta parte. La verdad es que no me imagino un ecosistema sin estas dos partes, ¿no? Me encanta, querido Ajax. Y oye, entrando de lleno a lo que hice for you, la propuesta de valor. ¿Quién te puede buscar en estos momentos? Si yo soy un banco que estoy atorado con, digamos, como con el cómo hacer las cosas a la old school y de repente, pues quisiera migrar, ¿no? A productos más fintech, ¿puedo buscar Easy for You o soy alguien que quiere llegar a tener una fintech, quiere construir su propia fintech, soy una SOFOM? ¿Quiénes serían los que ahorita pudieran buscarte o si son todos, bienvenidos, pero me gustaría si nos puedes contar, digo, ya conocemos la especialidad que has tenido, ¿no? En esta incorporación de entidades, pero ¿quiénes son los que ahorita pudieran buscar Ajax y decir, oye, yo tengo un proyecto y quiero llevarlo a la realidad?
Voy a empezar de lo más básico a lo más complejo e intentaré hacerlo muy rápido, ¿no? Pueden empezar desde la persona física que tiene el sueño de prestar lana, ¿no? Prestar dinero a través de una SOFOM, ¿no? Entonces, ese pudiera ser el primero, ¿no? O en su defecto, y si quiere hacerlo sin una SOFOM para evitar tanta regulación, también lo podemos ayudar. O, y va evolucionando, una SOFOM que quiere prestar mucho más rápido y quiere, lo que yo siempre les digo es, ¿para qué gastas en la parte de compliance cuando ese dinero lo puedes ocupar para vender más, para prestar más, ¿no? Y para meterte más en el mercado, ¿no? Esa parte. O la SOFOM que se quiere volver mucho más ágil, mucho más fintech, ¿no? Es decir, con un onboarding digital que dure 5 segundos, lo ayudamos, ¿no? Lo conectamos con los partners, les hacemos los procedimientos y todo eso para que preste mucho más rápido. Una SOFIPO, ¿no? A lo mejor con un onboarding mucho más rápido, o también un onboarding digital, dependiendo del nivel que traiga, ¿no? A lo mejor, si la SOFOM o la SOFIPO se quieren conectar al SPAY, los ayudamos. Si quieren rieles o tarjetas, también los ayudamos. O a lo mejor alguien que ya está conectado al SPAY dice, yo quiero mi propio aplicativo, ¿no? ¿Cómo le hago para no depender de un tercero y hacer operaciones directamente con Banjico? También nosotros los ayudamos, ¿no? Los ayudamos obviamente en la parte, ¿te acuerdas que para qué era bueno? Para lavado de dinero. Entonces, todo lo que tiene que ver con lavado de dinero desde sistemas automatizados los podemos ayudar, ¿no? Por eso te digo que empezamos desde lo más básico, que es una persona física que quiere construir un transmisor, ¿no? Hacer operaciones. Un cliente que está en el extranjero y que quiere operar aquí en México también los ayudamos. Básicamente es de las cosas más fuertes que tenemos que se llama soft landing, ¿no? Donde desde allá llegan y empiezan a construir todo aquí en México y nada más llegan y aterrizan y ya tienen todo este ecosistema, ¿no? Pensemos en proveedores de Temu, ¿no? Que no ven cómo pagarse, cómo mandarse el dinero, operaciones, cross-border, ¿no? Es decir, transmisores de dinero que quieren mandarse dinero, ¿cómo le hacen para cumplir en la regulación aquí en México? Porque digo, sin meter ahí a marcas, pero mucha o gran parte de los que juegan a ser transmisores en México no tienen licencia, ¿no? Y entonces, pues yo lo que siempre los invito es haz lo correcto, o sea, velo haciendo paralelamente, cumple, porque cuando te vuelvas bueno, famoso o crezcas, pues la autoridad te va a estar viendo, ¿no? Y si te agarra, pues, pues son 15 añitos, ¿no? Por andar haciendo cosas sin permiso, ¿no? Entonces, eso es lo que yo creo, ¿no? O sea, desde una persona física que tiene la visión, la idea o quiere acercarse con nosotros para que le enseñemos, también los podemos llevar, ¿no? Y esa es una de las cosas que hacemos. Cada cosa que nosotros vendemos de productos, los ayudamos durante todo el proceso, porque nosotros creamos amigos en cada cliente. Los clientes que tenemos desde el principio siguen siendo nuestros clientes, ¿no? Y por ahí hay muchas historias interesantes de cómo han crecido, ¿no? Entonces yo te diría, ¿quién me puede buscar desde una persona moral? Claro, siempre dentro del ecosistema fintech. ¿Qué es este ecosistema fintech? Entre el ecosistema fintech o el ecosistema financiero, llamémoslo, ¿no? Entonces esos dos tipos de negocios son los que nosotros los ayudamos, ¿no? A que crezcan sus negocios, a que penetren mucho más o a que sean mucho más ágiles o que reduzcan sus costos, ¿no? Porque hay unas entidades que operan más de 250,000 operaciones mensuales, valga la redundancia, y entonces si nosotros los conectamos al SPAY, pues ahorran bastante lana, ¿no? Entonces, es decir, pues tenemos estrategias para todo tipo de entidades. Un banco que dice, pues ya estoy harto de mi proveedor para el aplicativo SPAY, lo cambio, pues nosotros te ayudamos, ¿no? Tengo participación indirecta, esto quiere decir que tiene un tercero que lo ayuda a hacer estas operaciones porque está creciendo, va a entrar en riesgo sistémico, quiero hacerlo yo mismo, o por regulación ya no lo vas a poder hacer porque rebasaste el umbral o el threshold, también te ayudamos. Entonces, yo te diría que desde la persona física, ¿no? Con esta visión de emprendedor en temas financieros o fintech, que no siempre es lo mismo, hasta un banco que intenta independizarse de servicios de terceros.
Me encanta. Oye, querido Ajax, pues justo también lo que me encantaría preguntarte es, también si estas personas, estas entidades se acercan a ti desde el punto de vista falta de conocimiento, vamos a llamarla así, donde, oye, yo tengo una idea de negocio. Por lo general, me ha tocado hablar con emprendedores y tienen muy buenas ideas a nivel negocio, pero el cómo llevarlas a cabo, y evidentemente cuando se trata de pagos, es un lenguaje muy específico, ¿no? De, oye, quiero convertirme en agregador, o quiero ser adquirente cuando quieren, se refieren a un agregador, ¿no? Iniciar. Entonces, todo este idioma, toda esta semántica de la tecnología que se maneja en pagos, se pueden acercar también contigo como consultoría de, oye, tengo esta idea, ayúdame Ajax a bajarla, en qué me conviene más. Y paso uno es constituirme como una sofón, paso dos, oye, quiero captar, ¿cómo le hago para poder empezar a captar? O sea, pueden acercarse contigo también para desarrollar este plan de negocios y que la tecnología sea el camino para llevar a cabo este proyecto y concretarlo, pero evidentemente mediante todo el compliance. ¿Es posible esto también? Claro, por supuesto. Aquí una de las ideas es que a mí me gusta mucho sentarme con los emprendedores y platicarles y darles esta claridad respecto de cada figura lo que hacen, ¿no? Por ejemplo, cuando tú le pones a alguien un administrador de comisionistas, ¿no? Y de pronto como que, y eso no es lo mismo que un agregador, o no es lo, ¿no? Y entonces empiezan a confundirse hay algunos términos, ¿no? Algunos se van más allá, ¿no? Y dicen, no, pues Spin, el nuevo banco, ¿no? ¿Por qué? Porque presta. O Mercado Pago, ¿no? Que se volvió como una locura, de que de pronto como IFPE podía prestar y dices, bueno, ¿y quién presta, no? O de pronto sin tener la autorización de hacer cross-border payment los hacía, ¿cómo los hacía, no? Y todo esto, como yo siempre digo que Mercado Pago se hizo un banco en abonos, ¿no? Una SOFOM, una IFPE, un Transmisión, ¿no? Y entonces con eso pudo hacer su ecosistema bastante ingenioso, bastante bueno, pero finalmente pues les dio para que hoy día estén luchando ahí para hacer un banco, ¿no? Pero bueno, la idea es que los emprendedores, todos, no hay voy a ser emprendedor cuando ya sepa todo, pues no. Eh, eh, yo creo que vas avanzando en función de que te vas retando, ¿no? Entonces, si hay alguien que tiene el interés por avanzar, pues que se acerque, por supuesto, quiero platicar contigo y quiero que me digas qué puedo hacer, ¿no? Y eventualmente le puedo decir, este no es el camino y te va a dejar sin lana, ¿no? Mejor cuando tengas tales elementos, vuelves y entonces sí te puedo ayudar, ¿no? O a lo mejor con temas de capital, cuánto necesito para esto y aquello, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, pero por supuesto, y ni siquiera es como que yo me meto a cobrar por este tipo de cosas, no, yo realmente empiezo a cobrar cuando ya vamos por un proyecto en específico. Si se sientan conmigo a echar chisme de qué es lo que quieren hacer y cómo le podrán hacer, con todo gusto yo los ayudo, ¿no? Porque finalmente estamos en el mismo ecosistema. Entonces, eso, las puertas de Easy for You están abiertas para todo aquel que quiera incursionar en este ecosistema. Obviamente, el ecosistema fintech pues es de cierto nivel, es de cierto alcance, no, no es como abrir una miscelánea, ¿no? O algo así. Sí tiene gastos un poquito más fuertes, pero bueno, justamente eso es lo que nosotros ayudamos, ¿no? A que entiendan qué es lo que tienes que hacer, más o menos cuánto te gastas, que todo eso, que implica abrir una entidad supervisada o regulada, ¿no? Todo eso es con lo que nosotros los... Buenísimo, querido Ajax. Oye, y igual ahorita vamos a dejar aquí abajo en el podcast los medios de contacto. Eh, Nos gustaría preguntarte, ¿a partir de qué momento un emprendedor puede buscarte una empresa? Digamos, ¿en qué momento disruptivo consideras tú que es bueno acercarse a Easy4U? En el momento que tenga ganas de emprender, Gran respuesta. en el momento que tenga las ganas, va, porque en el momento que diga estoy listo, eso no existe. Es en el momento que lo decida. El tiempo en el que entra en operación puede variar.
pero creo que en el momento en que quiera empezar a emprender se puede acercar con nosotros. Buenísimo, querido Ajax. Pues estamos acercándonos a la recta final de este podcast y pues nada, yo creo que no me resta más que agradecerte tu asistencia al podcast. La conversación ha estado súper interesante. Creo que nos da para horas y horas de estar platicando de cómo es el ecosistema fintech y cómo converge o cómo se enfrenta a la banca tradicional. Es un debate que está bastante candente en las redes, pero no sé si gustas agregar algo, comentar algo para la audiencia de Product Talks. No, nada, en principio agradecer el espacio, eso creo que es lo más importante. Y luego, acérquense, no se acerquen conmigo, acérquense con un consultor que los orienten dentro de este ecosistema. Siempre, si se van a conectar al SPEI, acérquense con un consultor. Si van a crear una entidad, acérquense con un consultor. Porque cuando lo haces solo, uno piensa que a veces se ahorra dinero, pero lo que se ahorra se lo gasta en el tiempo, ¿no? Entonces, acercarse con la gente que le sabe a estos temas les ayuda a evitar muchos problemas, muchos dolores de cabeza. Pero claro, lo importante es que también sepan que la persona que los va a orientar pues tenga las credenciales suficientes pues para que los pueda sacar avantes con los proyectos que traen, ¿no? Buenísimo, pues para mí Easy for You es una compañía, una consultoría que tiene la solidez probada en todo este camino acerca, ¿no? Del tema fintech, la incorporación y sobre todo el tema de compliance, que es algo bastante difícil de que vaya en una misma persona, en el sentido de que tecnología y legal no forzosamente conviven, no forzosamente se entienden. Entonces, si tú eres un emprendedor que tiene claro que vas para el ecosistema fintech, pagos, etcétera, o si tú eres una empresa o un banco que quiere mejorar todo este proceso de hacer más dinámica todas las operaciones, generar nuevos productos, acercarse de manera más rápida a los reguladores con una certeza, sabes que en Easy for You lo puedes encontrar. Pues muchísimas gracias, querido Ajax, gracias por este tiempo. Dejamos acá las redes del buen Ajax y nos despedimos esta semana aquí en Product Talks, su charla de confianza. Que estés muy bien, Ajax. Un gusto. Gracias, Rogelio. Bye.